Bendiciones, bendiciones, vive Jesús. Santo, santo. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico. Aleluya, porque tú eres santo, mi Dios. En este momento, vive Jesús, aleluya. Voy a hablar, vive Jesús, aleluya, de la ceguera. Vive Jesús, sea del siervo de Dios, vive Jesús, del pueblo también, vive Jesús. En este tiempo hay mucha ceguera, vive Jesús, aleluya, santo. Voy a buscar en el Génesis capítulo 27, vive Jesús, donde dice que Jacob obtiene la bendición de Isaac, vive Jesús. Dice la palabra del Señor, vive Jesús, que Isaac ya estaba viejo, vive Jesús, aleluya. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a su hijo Esaú mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae caza. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo bendiga antes de que muera. Vive Jesús, aleluya. Santo, santo, santo. Isaac en su edad, vive Jesús, ya estaba viejo. Cuando nosotros llegamos a nuestra edad, vive Jesús, cierta edad, pues nuestra vista nos empieza a fallar, vive Jesús. Y esta historia, yo sé que el pueblo de Dios y mucha gente, vive Jesús, han oído esta predicación, vive Jesús. Cuando Jacob obtuvo la bendición, vive Jesús. Dice que la mamá oyó cuando Isaac le dijo a Esaú que fuera, vive Jesús, y cazara y hiciera un guiso, vive Jesús. Mientras Esaú salió, Rebeca fue y planeó con Jacob, vive Jesús, para engañar a Isaac, su esposo, el papá de Jacob, vive Jesús. Hizo una treta y mandó a que traera un becerrito o vive Jesús, aleluya, para hacer un guisado, vive Jesús. Entonces, vive Jesús, él hizo como le dijo la mamá. Y ella pues empezó y hizo el guisado, vive Jesús, aleluya. Y entonces la misma piel del animal vino y se la puso a Jacob, porque Esaú era velludo. Dice que la palabra del Señor que Esaú era como una pelliza, vive Jesús. Entonces Jacob se presentó, mientras que Esaú estaba por el campo, Jacob se presentó, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y entonces Rebeca transformó al hijo Jacob de la forma que era. Esaú le puso la piel, ¿verdad? Y lo puso como si hubiera sido Esaú, vive Jesús. Y dice que entonces lo mandó a que le llevara el guisado a a Isaac. Como el pobre hombre ya estaba ciego, vive Jesús, aleluya, él se presentó, pero el papá dice: huele como a Esaú, pero la voz no se parece a Esaú. Y él le dijo: tócame. Y entonces quedó complacido, vive Jesús, y entonces siguió con su treta, vive Jesús, aleluya. Y como ya sabemos, Isaac estaba ciego, vive Jesús. Muchas veces en la vida de nosotros, la vista
dispensable, o sea, es importante en nuestra vida, vive Jesús. Para nosotros ver las cosas y que no nos dejemos engañar. Pero la mejor vista la da el Espíritu Santo, vive Jesús, porque el Espíritu Santo escudriña la mente del hombre hasta lo más profundo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo nos deja ver y nos deja sentir quién es el enemigo y quién es el que viene en contra de nosotros, vive Jesús. Ese es el mejor ojo, el Espíritu Santo, vive Jesús. Pero parece que Isaac ya había perdido todo con la vejez, vive Jesús, aleluya. Si nosotros vamos a Génesis, vive Jesús, cuando la mujer fue engañada por la serpiente, en el capítulo 3 vive Jesús. Entonces le trajo de comer a Adán y Adán se la comió, vive Jesús. El enemigo usa todas estas clases de tretas, vive Jesús, para que nosotros perdamos la bendición. Aquí el que iba a perder la bendición era Esaú, vive Jesús, porque la madre se dejó llevar, vive Jesús, por lo que sentía, los sentimientos hacia Jacob, vive Jesús. Adán se dejó llevar por los sentimientos que él sentía hacia Eva y se comió, vive Jesús, la fruta. Vemos dos mujeres actuando, vive Jesús. Satanás se entra en las personas, vive Jesús. Entonces, en la primera, Satanás usó una mujer para llegar al hombre. Aquí, Satanás usó a una mujer para robarle la bendición a un hombre, vive Jesús. Y ir a un hombre que ya estaba ciego. Muchas veces la iglesia ya no tiene visión, ya el pueblo de Dios ha perdido la visión. Y en estos últimos tiempos está siendo engañado. Dice el capítulo 24 de Mateo, que muchos serían engañados, aún los escogidos, vive Jesús. Este hombre es un hombre que tuvo una vida, vive Jesús, aleluya, bastante grata delante del Señor. Isaac aquí ha sido engañado, vive Jesús, por su propia esposa y por su propio hijo. Vive Jesús. Así es que nosotros tenemos que tener cuenta, vive Jesús, con los que están a nuestro lado, aún a nuestro lado. El enemigo, cuando la iglesia está reunida, el enemigo no va a usar ni va a traer a una persona de afuera, sino que va a usar los mismos que se llaman hermanos, vive Jesús. Familia, la familia, estaba hablando yo en la grabación anterior, la familia, vive Jesús. La familia es para bendición, pero muchas veces se usa para maldición, destruirnos los unos a los otros, vive Jesús. Y aquí vemos, vive Jesús, un hombre en su tiempo, vive Jesús, un gran hombre, ahora está enfermo, ahora no ve, vive Jesús. Y ha sido engañado por su propia esposa, por su propio hijo, vive Jesús, aleluya. Y esa es la treta que usa el enemigo. El pueblo hoy en día está ciego. Vive Jesús, ciego espiritualmente, aunque tiene ojos, pero no ve. Cuando Jesús hizo milagro a aquellos hombres, que Jesús hizo milagro que estaba ciego, tenía ojos, pero no veía. Había algo que se lo impedía, vive Jesús. Y podemos decir, vive Jesús, aleluya, que todo esto es para cumplimiento de la palabra del Señor. Pero eso puede ser en otra predicación, vive Jesús.
La predicación es de ahora es que tenemos que cuidarnos, vive Jesús, de nuestra propia familia, nuestros propios hermanos, vive Jesús. La iglesia, vive Jesús, tienen que cuidarse unos a los otros. Vive Jesús, porque en este tiempo hay una ceguera espiritual. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, vive Jesús. Eso es lo que está pasándole a esta nación, vive Jesús. Empezó por lo bueno y ahora está por lo malo. Lo bueno que hacía antes, ahora le dicen que era malo. Y lo malo que hacían antes, ahora le dicen bueno, vive Jesús. Por eso tenemos que tener cuenta de que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros, porque uno puede estar ciego, pero si uno tiene el Espíritu de Dios, todavía va a tener la visión. Vive Jesús, porque el Señor no necesita vista para que nosotros veamos. Vive Jesús, aleluya, lo que el enemigo trae contra nosotros. Muchas veces nosotros estamos dormidos y tenemos los ojos cerrados, pero el Señor nos deja ver a través de la visión de la noche, a través de los sueños, nos deja ver y nos revela, vive Jesús. Porque para el Espíritu Santo no hay nada imposible, vive Jesús. Yo tenía un pastor que era ciego, aquel hombre tocaba, predicaba y hacía de todo. Y era ciego, vive Jesús, pero Dios lo usaba grandemente. Y le doy gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, que tengo 74 años, cumplí en este mes, y mi vista todavía está intacta, vive Jesús, y el Espíritu Santo está bregando. Gracias, papá. Vive Jesús, aleluya. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta a quién bendecimos. Porque Isaac no podía ver y entonces le echó la bendición al hijo que no era, vive Jesús. Porque él había hecho unas tretas y tenía que seguir haciendo tretas para poder recibir la bendición. Y aunque la gente diga lo que digan, vive Jesús, pero Dios no está en este asunto, vive Jesús. Dios no miró bien a Esaú porque Esaú se puso a hacer lo malo desde un principio. Entonces, este hombre, vive Jesús, aleluya, se dejó engañar porque ya no veía, vive Jesús. O sea, no le pidió dirección al Espíritu Santo. No sé la condición que él estuviera espiritualmente, vive Jesús, pero a veces muchas personas dejan de servirle al Señor en su vejez porque ya se dejan llevar por su vejez, vive Jesús. Pero el Señor usa a quien Él quiere, vive Jesús, y el Señor bendice a quien Él quiere. Y en esto vemos una bendición, vive Jesús, aleluya, que yo he estado escudriñando y he estado escudriñando, vive Jesús, y hay un secreto detrás de todo esto, vive Jesús. Si nosotros buscamos, vive Jesús, y vamos buscando la palabra del Señor, la historia, vive Jesús, de Jacob. ¿Qué fue lo que Jacob hizo? Yo me pregunto, Señor, ¿estabas tú en este asunto? ¿Estabas tú de acuerdo con toda esta infamia y con todas estas cosas? Vive Jesús. Pues muchas veces nosotros tenemos que aceptar que sí, Dios está en el asunto. Porque si nosotros buscamos en la historia de los reyes de el rey Acab, vive Jesús, aleluya. Como el rey Acab, vive Jesús, le servía, vive Jesús, a Dios y también le servía a los ídolos. Por tiempo le servía a Dios y por tiempo le servía a los ídolos.
Y tenían, ella y la esposa, tenían 950 falsos profetas, vive Jesús. Esa historia está en Primera de Reyes, de los capítulos, vive Jesús, 18 en adelante, vive Jesús, aleluya. Y puede leer la historia de Acab, vive Jesús. Y cómo el siervo de Dios dejó a 450 falsos profetas. Y cómo Dios permitió, luego, vive Jesús, cuando el rey Acab iba a pelear una batalla, cómo Dios permitió, vive Jesús, que vinieran unos demonios que estaban al servicio del Señor, vive Jesús. Y vinieron a engañar a Acab y hablaron falsa profecía diciéndole de que él iba a obtener la victoria. Capítulo 22 de Primera de Reyes. Entonces vino un profeta de Dios y él sabía, Acab sabía que Dios lo usaba, pero no aceptó esa profecía, vive Jesús. Y Miqueas, el profeta, le dice, vive Jesús, primeramente le dijo que fuera, pero entonces le dieron una bofeta a él, porque él sabía que no estaba diciendo la verdad, porque ellos sabían que esos falsos profetas estaban hablando mentira, pero le agradaba. Porque muchas veces hay gente, pastores, hablando falsa profecía y mentira, pero como la iglesia ya está ciega, la aceptan y le agradan seguir oyendo esas mismas mentiras todos los días. Todos los días van y se sientan en las iglesias como robots a oír lo mismo. Vive Jesús, pues ya están ciegos. Y una iglesia ciega, otro ciego guiando a un ciego, se van a caer en el joto, vive Jesús, un hoyo. Y dice que entonces Miqueas le dijo la verdad, y le dijo que iba a morir. Y él, si buscamos y leemos la historia, dice que se puso otras ropas, vive Jesús. Y cuando estaban en la batalla hubo uno que zumbó una flecha a la sal, al aire, y exactamente fue a tener donde estaba Acab y se le entró por el lado y estuvo todo el día herido hasta que por la tarde murió. Léanse el capítulo 22 de Primera de Reyes, vive Jesús, son asignación que yo le doy, vive Jesús, empezando desde el 18, vive Jesús, de Primera de Reyes, vive Jesús, capítulo 18. Y volvemos a Jacob, vive Jesús, aleluya, todas las tretas que este hombre hizo, vive Jesús. Y el hermano se levantó en contra de él porque por segunda vez, vive Jesús, hace una treta, vive Jesús. Y si nosotros buscamos en qué fue lo que le pasó a Jacob, cuando Jacob luchaba con el ángel, capítulo 32 de Génesis, versículo 22. ¿Quién era aquel individuo que estaba luchando con Jacob? No dice que era ángel de Jehová, pero sí dice que le tenía miedo a la luz. ¿Y quién es el que siempre hace algo en las tinieblas? Vive Jesús. ¿Quién es el que hace siempre maldades en las tinieblas? Vive Jesús. ¿Quién será el que siempre, vive Jesús, actúa
en las tinieblas. Vive Jesús, santo, 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 poderoso eres, Señor. Bendecido y para siempre es tu misericordia. El ángel le dice, déjame ir. Vive Jesús, porque me tengo que ir. Vive Jesús, porque arrasa el alba. El alba estaba, vive Jesús, por llegar. Vamos a ver qué es lo que dice. Vive Jesús. ¿Qué es lo que dice el ángel? Vive Jesús. Y cuando el varón dice, capítulo 32, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo y Jacob mientras él luchaba. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que no me bendiga. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dios sabía cuál era el nombre de Jacob. Dios no tenía que preguntarle el nombre a Jacob. Este ángel no sabía y le tenía miedo a la luz. Vive Jesús. Por eso es que tenemos que tener cuenta con quién nos pone la mano y quién nos bendice. Muchas veces están orando por las personas y las personas dejan que todo charlatán le ponga las manos. Y muchas veces esa gente lo que hacen es traer demonios y enfermedades. Eso lo dice y lo aconseja Gigi Ávila, que tengan cuenta. Vive Jesús, con quien le pone las manos. Y Pablo dice que tenemos que escudriñar los espíritus. Vive Jesús. Y entonces un ángel no podía pelear. Un ángel de Dios no tenía fuerza suficiente para pelear con un hombre. Vive Jesús. Por eso es que tenemos que tener cuenta quién nos bendice y a quién nosotros bendecimos. El pueblo de Dios hoy en día le echa la bendición hasta el diablo. A todo el mundo bendice. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A todo el mundo. Vive Jesús. Y sabe una cosa, que Dios se ve obligado a bendecirlos, porque nosotros tenemos poder de bendecir y tenemos poder de maldecir. Y entonces el que nosotros bendecimos será bendecido, dice la palabra del Señor, y al que maldigamos será maldecido. Vive Jesús. Por eso es que tenemos que tener en cuenta a quién nosotros le echamos la bendición. Si nuestros hijos salen de nuestra casa, nosotros le podemos echar la bendición, vive Jesús, para que el Señor los cuide. Vive Jesús. Porque una vez yo estaba en una iglesia y venía una campaña. Y entonces yo me quedé en casa y el Señor me dice, ve a la iglesia. Yo dije, Señor, mientras de la campaña yo no voy para allá. Y el Señor me dice, ese hombre lo que trae es un ministerio de demonios. Y yo dije, bueno, pues revélale al pastor, porque yo mismo como profeta tengo problemas, pero tú revélale a él. Y el Señor me dijo, vas a tener que darme cuenta. Pero yo siempre he sido que prefiero verme en las manos de Dios que no en las manos del hombre. Porque Dios tiene misericordia, pero el hombre no tiene misericordia. Vive Jesús. El hombre hasta que no te ve en el piso, no te deja. Pero Dios te da un cantacito y vuelve y te para. Vive Jesús. Yo tuve consecuencias de la desobediencia a Dios, pero Dios me levantó y le estoy dando gloria y honra, porque un padre le da un cantazo a un hijo, pero no es para matarlo. Si lo ama, no es para matarlo. Muchos padres aquí en la tierra matan a sus hijos, pero Dios el que mata es al pecador y al desobediente. Vive Jesús. Desobediente, pero que ya sea una desobediencia que haya
obedecido y haya blasfemado el Espíritu Santo. Vive Jesús. Y entonces, si nosotros buscamos la palabra del Señor, vive Jesús. En el libro de Jueces, capítulo 19, el levita y la concubina. Entonces vive Jesús. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a esta concubina, que dice que el levita había cogido una concubina y la concubina se le fue. O sea, la concubina le fue infiel. Y se fue y él se fue detrás de ella. Pero llegaron a un pueblo que eran sus hermanos, vive Jesús, y no recibieron posada. Y vino un hombre que era también levita, vive Jesús, de donde el levita venía y la concubina, vive Jesús, y le dijo: vayan a casa que hay espacio para ustedes y comida para los animales. Y él se los llevó y fueron, y entonces cuando estaban allí por la noche vinieron los del pueblo, Sodoma y Gomorra, la misma historia. Y entonces quisieron abusar de aquel hombre que vino a la casa a posar ahí. Y el hombre le dice, vive Jesús, dice el 22 del capítulo 19, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. La misma historia de Sodoma y Gomorra. Y salió aquellos del dueño de la casa y le dijo: no hagan, hermanos míos, no os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis este mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y lo sacaré ahora, humillarla, y hacer con ellas como os perezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre y a su concubina, y la sacaron, entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando apuntaba el alba. Vamos a buscar qué es lo que dice el ángel que estaba luchando, vive Jesús, con Jacob. Vive Jesús. Y Jacob, así, el 24 del 32 de Génesis. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. El alba, vive Jesús. Algo tenían en común, vive Jesús. Estos hombres de esta ciudad, como este ángel, le tenían miedo al día, hacían la poca vergüenza. Vive Jesús. En la mañana, esta gente de este pueblo que abusaron, dice que abusaron, el versículo 25 del 19 de Jueces, dice que abusaron de ellos toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. O sea, el enemigo siempre durante la noche se pasa haciendo de las suyas, porque él es de la oscuridad. La luz y las tinieblas no ligan. Estos hombres no ligaban con la claridad, hacían la maldad de noche.
Este ángel de Jacob no ligaba con la claridad y tenía que irse antes de que el alba arrayara. Algo tenía en común este ángel y Jacob, y estos hombres, vive Jesús. Algo hay en común entre estas personas, vive Jesús. Por eso tenemos que tener en cuenta quién pone la mano sobre nosotros, quién nos bendice y a quién nosotros bendecimos, vive Jesús. Porque muchas veces creemos que el Señor está en el asunto, pero el enemigo se viste como ángel de luz, vive Jesús, y nosotros tenemos que tener cuenta, vive Jesús, aleluya, dónde estamos parados, dónde nos metemos, vive Jesús, y que no perdamos la bendición, vive Jesús, por una comida, por algo, vive Jesús, por agradarle a cualquier persona, vive Jesús. Si hay una persona que a usted no le agrada y viene a orar por usted, dígale, hermano, con mucho respeto, pero yo paso, vive Jesús. Y él no se puede sentir ofendido porque nosotros tenemos que defender, vive Jesús, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, todo lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que pelear la batalla, vive Jesús, porque el soldado de Jesucristo, Dios lo levanta para que perdamos, o sea, ganemos batalla, no para perder, vive Jesús. Así es que Dios te bendiga, vive Jesús y escucha la voz de Dios, porque es voz de Dios y no de hombre. Vive Jesús para que el pueblo viva con los ojos abiertos y no estemos ciegos. Vive Jesús, porque nuestra ceguera nos lleva a que nosotros bendigamos a la persona errónea. Vive Jesús. Que Dios te bendiga con el amor de Cristo. Vive Jesús. Amén. Amén.